Mi nombre es Miguel, yo soy cardiólogo electrofisiólogo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestros pacientes. Traigo a Luis, un cardiólogo de Cardiometa, mi amigo y un excelente profesional para abordar este tema. Cuéntame por qué es importante para ti abordar el tema de hipertensión para nuestros pacientes. Miguel, mira, la hipertensión arterial es una enfermedad altamente frecuente pero subdiagnosticada. Muchas personas hoy, incluso personas que están viendo este video, sufren de hipertensión arterial y no lo saben. Es una enfermedad que se ha descrito en el mundo, más de 1.000 millones de personas padecen de hipertensión y es una frecuente causa de muerte a nivel mundial. Se ha descrito que incluso hasta 7 millones de personas mueren cada año por causa de la hipertensión arterial. Directa o indirectamente, ¿no? Además, en Colombia conocemos hoy en día que aproximadamente 5 millones de personas están diagnosticadas de hipertensión y es una enfermedad que condiciona un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mal pronóstico en general cardiovascular. Sabemos que es frecuente la hipertensión, pero ¿cómo lo percibes tú en tu día a día? Yo te diría que entre el 60 y 70% de las consultas de cardiología tienen que ver con hipertensión arterial, ya sea que el paciente tiene un antecedente de hipertensión o que viene para un estudio con el fin de aclarar el diagnóstico de hipertensión arterial. Ok. Muchos de nuestros pacientes podrán, digamos, tener el diagnóstico, pero algunos no entienden qué es la hipertensión. ¿Cómo le podríamos explicar a ellos de una forma clara para que estén enterados de lo que padecen? La hipertensión arterial, como su nombre lo dice, es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, específicamente sobre las arterias. La tensión arterial normal debe ser 120-80 milímetros de mercurio o tensión arterial óptima, así se describe hoy en día en la literatura médica. Pero valores por encima de 140-90 milímetros de mercurio se ha considerado el diagnóstico de hipertensión. ¿Por qué ese valor? Porque se ha demostrado que cuando se aumenta la presión arterial por encima de 140-90 se produce daño a diferentes órganos y por eso ese es el punto en el que se ha establecido el diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, ya reconociendo y entendiendo qué es hipertensión, ¿cuáles son esos factores de riesgo determinantes para el desarrollo de la enfermedad? ¿A qué perfil de personas tendría más riesgo de padecer hipertensión arterial? Miguel, mira, hay que tener claro algunas cosas. La hipertensión arterial es una enfermedad que no depende de un solo factor de riesgo, ¿sí? Mucha gente en la consulta le pregunta a uno, doctor, ¿por qué me volví hipertenso? Y la respuesta a veces no es tan simple porque no depende de un único factor para que esa persona desarrolle la hipertensión. Nosotros hoy en día conocemos que existen unos factores de riesgo que son modificables y unos que no son modificables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué factores yo no controlo? Yo no puedo modificar. Por ejemplo, la edad. Yo no puedo controlar envejecer. Y está claro que la prevalencia de la enfermedad se incrementa con el envejecimiento. A medida que tú envejeces, las arterias se vuelven un poco más rígidas, se calcifican un poco más. Hay unos cambios fisiopatológicos que genera que aumente la presión arterial a medida que tú envejeces. Eso no lo puedes controlar. Por ejemplo, la raza. Nosotros conocemos que las personas afrodescendientes o de raza negra son personas que tienen más incidencia de hipertensión arterial, aparece más hipertensión en ellos. Incluso, aparte que hay más hipertensión, es más severa y es de más difícil control que las personas que no son. Siempre eso lo conocemos, esos pacientes son como tú lo dices, de difícil control, requieren más medicamentos o medicamentos específicos para lograr el control de hipertensión de esos pacientes. Otro factor de riesgo no modificable, por ejemplo, es la herencia. La hipertensión arterial, si bien conocemos que es una enfermedad poligénica, o sea, intervienen muchos genes en el desarrollo de la hipertensión arterial, es claro que si tú vienes de una línea tanto paterna o materna con antecedentes de hipertensión, pues tú vas a tener mayor riesgo de sufrir hipertensión. No quiere decir que por el hecho de que tus padres hayan sido hipertensos es 100% probable que tú vayas a sufrir hipertensión. No es así, pero ya tienes un predisponente y si tú a eso le sumas
otros factores de riesgo, es altamente probable que en el futuro tú desarrolles Claro, hipertensión. más adelante lo vamos a charlar, pero es una oportunidad para hacer prevención de mucho más, digamos, intensidad. Esa persona que tiene el antecedente de hipertensión familiar se beneficia mucho del seguimiento y del control de sus factores de riesgo. ¿Qué más hay dentro de esos factores para hipertensión? Los modificables, ¿cuáles serían? Ok, entre los factores de riesgo modificables se encuentra, diría yo, el más frecuente, hoy en día es casi una pandemia, es la obesidad. La obesidad es tal vez la enfermedad que más se asocia a enfermedades en general cardiovasculares y tiene una relación directa con la hipertensión arterial. Otro factor de riesgo asociado es el sedentarismo. La falta de actividad física predispone a que una persona se vuelva hipertensa. Otra condición, la apnea del sueño, que son pacientes que durante su sueño roncan, no tienen un sueño reparador, no descansan, tienen dolores de cabeza frecuentes, tienen una característica en común y es que muchos de ellos tienen un problema de peso, tanto sobrepeso u obesidad, pero por sí sola la apnea del sueño puede generar o aumentar el riesgo de sufrir hipertensión arterial. Ese factor me parece muy importante, tú lo dijiste, obesidad es muy frecuente en los pacientes, apnea se asocia a obesidad y no solamente impacta en hipertensión, incrementa el riesgo cardiovascular global, arritmias, muerte de origen cardiovascular y es un tema súper importante a tener en cuenta. ¿Qué otros factores podrías comentarnos? Otro factor de riesgo, el estrés. La gente piensa que el estrés es una palabra, pero realmente el estrés que reconocemos hoy que existe, yo creo que a todo nivel, un estrés laboral, un estrés social, por mil cosas, se ha establecido que las personas que están expuestas a un estrés constante liberan unas sustancias en el cuerpo, no quiero entrar en detalles en eso, adrenalina, cortisol, una serie de hormonas que van a generar un aumento en la vasoconstricción, como en la contracción, por decirlo así, de los vasos sanguíneos y eso aumenta la presión arterial. O sea que es un factor de riesgo altamente frecuente. Tabaco, el consumo de alcohol regular podría ser un factor de riesgo adicional. El consumo de alcohol está reconocido como un factor asociado a hipertensión arterial. Incluso algunos medicamentos se han relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, personas que de pronto por alguna condición tienen que usar corticoides sistémicos de manera crónica, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, como artritis, lupus, o incluso el consumo crónico de analgésicos o de antiinflamatorios no esteroideos pueden generarlo. Ese escenario es frecuente en pacientes con cefalea crónica. Usan de forma indiscriminada antiinflamatorios y produce hipertensión secundaria que ya vamos a abordar más adelante. Pero yo te preguntaría, Luis, ¿qué síntoma tiene un paciente con hipertensión? ¿Cómo se da cuenta que es hipertenso? Mira, Miguel, que esa es una pregunta muy interesante porque la mayoría de pacientes que sufren de hipertensión arterial no saben que son hipertensos porque la enfermedad en sus fases iniciales o intermedias no genera ningún síntoma. Es una enfermedad que nosotros lo hemos descrito y se ha descrito así en la literatura médica como una enfermedad silenciosa, asintomática y que tú puedes llevar, no sé, 2, 3, 5 años siendo hipertenso y si no te has chequeado tu tensión arterial, no te das cuenta que eres hipertenso, no genera ningún síntoma. Y eso en la mayoría de los pacientes. Entonces es allí donde tal vez el enfoque primario para la prevención y el diagnóstico de esta enfermedad va a ser muy importante en que la persona pueda asistir a unos controles médicos rutinarios en los que en ese chequeo médico le incluyan la toma de la tensión. Dicho esto, que no hay síntomas frecuentes de hipertensión en las fases iniciales, ¿en qué momentos tú podrías decir que sí hay unos signos de alarma por los cuales debería consultar y decir, bueno, acá es importante tener en cuenta la presión arterial? Sí, Miguel, mira, como dijimos anteriormente, casi nunca se presentan síntomas en los estadios iniciales, pero cuando los pacientes
ya cursan con una hipertensión estadio 3, nosotros conocemos esto como crisis hipertensiva, o sea, tensiones arteriales por encima de 180, 110, usualmente los pacientes a uno sí le refieren síntomas, desde síntomas inespecíficos como cansancio, dolor de cabeza, problema para conciliar el sueño, síntomas un poquito más específicos como ya dolor en el pecho. Hay personas que sienten cuando tienen una crisis hipertensiva como si tuvieran un infarto, sienten que se les oprime el pecho, que tienen dificultad para respirar y cuando consultan urgencias están teniendo una emergencia hipertensiva. O puede manifestarse en otro órgano, como por ejemplo en el sistema nervioso central. Las personas pueden hacer una pérdida del estado de conciencia o pueden estar confusos, estar somnolientos, pueden tener problemas para articular el lenguaje o la pérdida de la fuerza de alguna extremidad. Que eso indicaría un evento, digamos, potencialmente grave. Debe consultar al servicio de urgencias. Otro contexto importante podría ser el dolor precordial, que podría estar diciendo que el paciente curse con un infarto. Ahora, nuestro paciente usualmente es asintomático. Lo vemos en la consulta de forma, digamos que obligatoria, hay que tomarle la tensión arterial al paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión? Mira, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, se ha descrito que se requieren 2 tomas de tensión arterial en las que se demuestre que la presión está por encima de 140-90 milímetros de mercurio. Pero en el diagnóstico hay que tener un juicio y un criterio muy claro para que tú como médico le digas y le confirmes al paciente que realmente está sufriendo hipertensión arterial. Y eso se basa en que hay pacientes que simplemente el hecho de sentarse al frente de un médico o ir a un consultorio médico ya le genera ansiedad y esto le aumenta los niveles de tensión arterial, ¿sí? Si tal vez no tienes el juicio y la forma correcta de diagnosticar la hipertensión, puedes estar diagnosticando erradamente hipertensión arterial por algo que se conoce hipertensión de bata blanca. Si yo te preguntara cuáles son los correctos, ¿cómo sería la forma correcta de tomar la tensión? ¿Tú qué me dirías? Mira, lo que realmente debe saber una persona y el mismo personal médico para realizar de manera correcta la toma de tensión arterial es que debería hacerse en un lugar tranquilo, en un lugar que no haya ruido, que no haya algún factor de estrés externo. La persona debe estar sentada, ojalá en una silla en la que tenga espaldar y que la persona pueda recostarse sobre el espaldar. Debe estar en reposo aproximadamente unos 5 minutos. Si la persona viene llegando recién a la cita o viene de afán y demás, no es una forma correcta para tomársela. Es mejor que espere, repose aproximadamente 5 minutos y ahí sí se procede a tomar la tensión. Debe hacerse con el brazo descubierto, es una cosa súper importante. No debería tomarse nunca la presión arterial encima de un saco, de una blusa, porque eso va a interferir en el valor. Tampoco debería dejarse el brazo apretado, porque claro, yo tengo una camisa, entonces me la subo hasta acá, pero esto no es una forma correcta. Es mejor que el paciente saque su brazo y le tomen la tensión con el brazo pues desnudo. Se debe evitar haber consumido cafeína, tabaco o haber realizado actividad física unos 15-30 minutos antes de tomar la tensión. Esto para que no se alteren los valores normales de tensión arterial. ¿Y si tú me tomas la tensión y me sale alterada, eso es suficiente para el diagnóstico? No. Si uno le encuentra la tensión arterial elevada a un paciente en la primera toma, lo que se debe hacer en el consultorio es tomar con una diferencia de 1 a 2 minutos otras 2 tomas de tensión arterial adicionales y la primera toma de tensión arterial se debe desechar, no se debe utilizar. Simplemente se saca un promedio entre la segunda y tercera toma y ese es el valor que tú debes considerar como la tensión que tiene tu paciente en la consulta. Si es el paciente que se está realizando un automonitoreo en su casa, el paciente debe hacerse siempre 2 tomas de tensión y promediar las 2 y ese sería el valor que debe tomar como el correcto. Ahora, muchas veces utilizamos un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. ¿Cuál es la importancia de esta prueba diagnóstica y cómo se lo transmitimos a nuestros pacientes? Mira que acabamos de hablar la importancia de diagnosticar o saber interpretar correctamente la tensión arterial del paciente. Ocurre muy frecuentemente que a un paciente se le hace diagnóstico de hipertensión por la primera toma en el consultorio y el paciente se va de la consulta medicado con diagnóstico de hipertensión. Pero resulta que si ese paciente tenía algo que se llama síndrome bata blanca,
Si se toma el antihipertensivo que le recetó su médico, la tensión arterial se va a bajar y el paciente va a hacer hipotensión, y eso sí que causa síntomas muy molestos en las personas. Y eso va a hacer que después el paciente tenga como cierto temor y cierta repulsión sobre el tema de hipertensión arterial. Entonces debemos ser muy juiciosos. Por eso es que las diferentes guías, tanto las americanas como las europeas, nos recomiendan y nos sugieren que se hagan diagnósticos con monitoreos ambulatorios de presión arterial. Estos son unos dispositivos que se les coloca al paciente durante 24 horas. El paciente va a hacer un día rutinario, va a estar en sus actividades diarias normales, y el dispositivo se va a encargar de cada 20-30 minutos tomar la tensión arterial. Luego en un software se hace un análisis y se puede interpretar esos resultados de manera más concreta y más certera para establecer el diagnóstico de hipertensión. Además tiene otra ventaja muy grande, y es poder chequear la tensión arterial del paciente mientras duerme. Para nosotros los cardiólogos es fundamental el parámetro de la tensión arterial nocturna. Nos da muchas luces sobre el diagnóstico y las posibles incluso causas de la hipertensión arterial. Entonces, hoy en día es un dispositivo que se utiliza, que debería toda persona que está en un estudio de prehipertensión o que alguna vez le han documentado la tensión alta y que todavía el diagnóstico no está muy claro, hacerse un monitoreo ambulatorio de presión arterial para poder definir si realmente tiene la enfermedad. Ahora, si yo soy hipertenso, diagnosticado, tú me haces el monitoreo, se confirma el diagnóstico, ¿qué otros exámenes debería hacerme como para saber si esa hipertensión ya produjo daños en órganos importantes de mi cuerpo? ¿Qué debería hacer además del mapa, pues del monitoreo? Claro, Miguel, como lo mencionamos al inicio del video, la hipertensión arterial puede causar daño en diferentes órganos. O sea que la responsabilidad como médico frente a un paciente que se hace un diagnóstico de hipertensión arterial es evaluar cómo están esos órganos que usualmente se asocian con daño cuando la hipertensión arterial viene ya de larga edad. ¿Cuáles son digamos, los órganos y los exámenes que uno debe evaluar? Primero, en el corazón hay que hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio básico, pero que realmente le da muchas luces sobre cómo está la estructura del corazón, cómo está la parte eléctrica del corazón. Un ecocardiograma es otra prueba fundamental en la evaluación del corazón para ver cómo se encuentran las paredes del ventrículo izquierdo. A uno eso le puede dar luces sobre la cronicidad de hipertensión. Hay personas que se les hace el diagnóstico hoy, desconocen completamente su antecedente, pero tú les encuentras hipertrofia, quiere decir el corazón grueso, y eso habla que probablemente esa hipertensión viene ya de mucho tiempo atrás. Claro, el corazón se ha esforzado mucho tiempo para vencer esa fuerza y se va creciendo su tamaño como cuando hacemos ejercicio. Tal cual yo le digo a los pacientes, es como usted poner a este músculo del brazo a hacer pesas todos los días y el corazón se contrae 100.000 veces en un día. Si la persona tiene constantemente la tensión alta, es hacer que el corazón haga pesas durante todo el día, pues va a pasar lo que le pasa a un músculo cuando se estimula, y es que se va a hipertrofiar, o sea, se va a poner más grueso. Pero no solo tiene que ver con problemas del corazón. Hay que evaluar, por ejemplo, cómo se encuentra la retina. La retina es uno de los órganos más afectados por la hipertensión arterial que no se detecta de manera temprana. En el sistema nervioso central puede haber pequeños microinfartos que se pueden documentar en una tomografía o en una resonancia, dependiendo pues de cada caso. El riñón es otra de los órganos que más afecta a la hipertensión arterial, y con un simple parcial de orina para ver la presencia, por ejemplo, de proteínas o una evaluación de una microalbuminuria, que es cuando el paciente empieza a perder realmente proteína por la orina, le puede a uno dar luces sobre que hay un posible daño, o puede haber un posible daño asociado a una hipertensión arterial que viene ya de tiempo atrás. Es importante en el diagnóstico de hipertensión entender que existe un tipo frecuente de hipertensión, que es la esencial o primaria, en la cual no hay nada asociado diferente a todo este fenómeno que tú nos explicas. Pero existen unas condiciones médicas en las cuales hipertensión es una manifestación más. ¿Cómo sospecho que existe algo más asociado y cómo lo diagnostico? La clave, te diría yo, es realizar una muy buena historia clínica, ¿sí? Cuando a una persona se le diagnostica hipertensión arterial, hay que hacer un historial clínico completo de la cronicidad de los síntomas, si es que lo tiene, de los antecedentes de esa persona,
y un muy buen examen físico. ¿Por qué es importante los antecedentes? Porque, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de enfermedad tiroidea, ya sabemos que tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden generar alteraciones de la tensión arterial. Por ejemplo, si un paciente tiene taquicardia, sudoración, diarrea paroxística, podría estar ante una enfermedad endocrina que se conoce con el nombre de feocalmocitoma. ¿Qué otras causas de hipertensión secundaria podrías comentarnos? Lo hemos mencionado un par de veces en el video, la apnea del sueño. La apnea del sueño, fundamental. Aquellos pacientes que roncan, que no duermen bien, esos pacientes muchas veces corrigiéndoles la apnea del sueño, primero pues diagnosticándoselas con un estudio que se llama una polisomnografía y corrigiendo la apnea del sueño muchas veces se controlan los niveles de hipertensión arterial. Obesidad. ¿Sí? O más aún cuando están asociados a obesidad. Entendiendo ya lo que es la aproximación del diagnóstico, ¿cómo le explicamos a nuestro paciente el tratamiento? Mira, Miguel, es fundamental que la persona entienda que el tratamiento de la hipertensión arterial no es solo tomarse una pasta y desentenderse de su enfermedad. Una persona que tiene diagnóstico de hipertensión arterial debe comprometerse a modificar muchas cosas en sus hábitos de vida y eso es lo que nosotros llamamos el tratamiento no farmacológico. O sea, quiere decir que tú no estás recibiendo una pasta, pero que esas acciones que hagas sobre esos factores de riesgo van a lograr ayudar al control de tu enfermedad. Por ejemplo, el sedentarismo. Si tú eres una persona sedentaria, tienes que hacer actividad física. Se reconoce que hacer actividad física cardiovascular entre 30 a 40 minutos diarios durante 5 veces a la semana te va a ayudar a controlar. Se ha descrito que incluso puede lograr reducir entre 3 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial. No sirve que te vayas a la vereda del Carmen los domingos como única actividad física, claro, o que vayas a jugar un partido de fútbol una vez a la semana. Esto no es un ejercicio que te genere reducción de riesgo cardiovascular. Muchas veces al contrario, te aumenta el riesgo. Entonces tienes que hacer actividad física de manera regular. La otra parte del tratamiento no farmacológico es la alimentación, comer sano, balanceado, reducir, si eres una persona que se ha acostumbrado a consumir altos niveles y concentraciones de sal en su dieta, tiene que normalizar o bajar la concentración de sal en su alimentación. Esas dos cosas fundamentales van a ayudar en primera parte que el paciente logre un control. Lo otro que ya llamamos el tratamiento farmacológico, pues son diferentes grupos de medicamentos que manejamos nosotros para optimizar esos niveles de presión arterial y evitar las complicaciones que a largo plazo se dan cuando los pacientes no tienen un adecuado control de esta enfermedad. Yo creo que el mensaje que acabas de mandar a nuestros pacientes es fundamental. El tratamiento no farmacológico es lo más importante, es el pilar, digamos que clave en el tratamiento de hipertensión. Pero ¿qué hago yo para no llegar a ser hipertenso? ¿Cómo podría yo prevenir? O sea, entendiendo que la prevención es mucho más relevante que tratar una enfermedad. Lo que yo les podría decir a las personas de pronto que están viendo este video es, si usted realmente quiere prevenir ser hipertenso, controle sus factores de riesgo, ¿sí? Esto va muy de la mano de las consultas médicas. Tú debes tener un médico al que puedas ir, que te examine, que identifique cuáles de esos factores de riesgo que hemos mencionado tienes y poder corregirlos a tiempo. Realmente esa es la forma como hacemos prevención. Lo dijimos anteriormente, hay factores que tú no puedes modificar. El envejecer no lo puedes modificar, tu género, la herencia familiar que tienes. Pero si te encuentran que estás en sobrepeso, obesidad o encuentras que tienes alguna otra patología que te aumente el riesgo de hipertensión y la corriges de manera temprana, probablemente allí es donde puedes hacer la prevención. En conclusión, tienes que hacer una consulta y un chequeo médico cardiovascular para poder hacer una prevención de manera correcta. Bueno, Luis, te quiero agradecer por esta participación, pero antes de terminar con nuestro podcast, quiero preguntar sobre mitos. Hicimos una encuesta con nuestros pacientes y hay 3 mitos importantes. El primero es, ¿hipertensión es solamente de ancianos, sí o no? Mito. Hoy en día vemos que la hipertensión arterial se presenta cada vez más en personas jóvenes. La hipertensión arterial puede dar a cualquier edad, incluso desde niños, si se acompaña de algunas enfermedades o si el paciente tiene los factores de riesgo de los cuales hablamos, incluso desde los 20, 30 años ya se pueden volver hipertensos. Interesante. Segundo mito importante en orden de frecuencia fue,
si me tomo el medicamento se me va a dañar el riñón. ¿Mito o verdad? Mito. Esta es de las cosas que usualmente a uno le dicen los pacientes cuando nosotros estamos prescribiendo un medicamento antihipertensivo. Lo que yo siempre le digo a las personas es, los medicamentos que tratan la hipertensión, lo único que van a hacer es cuidar el riñón. No hay nada más deleterio para el riñón, y eso quiero dejarlo claro a todas esas personas que se preocupan por los medicamentos y el riñón. No hay nada más dañino para el riñón que sufrir de hipertensión y no controlarla. A futuro es una de las principales causas de falla renal y que los pacientes requieran diálisis. La hipertensión arterial, la diabetes, que muchas veces van en conjunto, son de las cosas que más perjudican el riñón. Entonces, si realmente quieres cuidar tu riñón y ya tienes un diagnóstico de hipertensión, trátalo a tiempo. El tercer mito importante en orden de frecuencia fue: si ya estoy controlado, tengo mi tensión normal, ¿puedo suspender el medicamento? No, al contrario, una persona que sea hipertensa y esté controlada con el medicamento debe continuar su medicación, porque eso es lo que va a evitar las complicaciones renocardiovasculares que se dan con la hipertensión arterial crónica cuando no se trata de manera correcta. Dame un mensaje final a nuestros pacientes. ¿Qué quisieras decirnos del tratamiento? Mira, en la consulta de cardiología es muy frecuente que los pacientes sean reacios en el momento que se les hace el diagnóstico, porque muchos dicen: yo no era hipertenso, mis tensiones siempre eran normales. Yo siempre les aclaro que tú no hayas sido hipertenso no quiere decir que no te puedas volver hipertenso. Y ya explicamos las razones. Pero hay un tema fundamental, y es: el inicio temprano del tratamiento es lo que mejor pronóstico le va a llevar a un paciente, una persona que sufre hipertensión. Porque te voy a explicar algo, Miguel, y es: la hipertensión arterial en algún momento de la evolución de la enfermedad hace que el paciente tome el medicamento. Si tú logras convencer y explicarle muy bien al paciente que la mejor opción es iniciar el tratamiento temprano, va a evitar que en unos 5 o 10 años el paciente igual termine tomando medicamento, pero ya cuando existen múltiples complicaciones de diferentes órganos asociadas a la hipertensión. En definitiva, si a final de cuentas el paciente hipertenso termina tomando tratamiento para la tensión, es mejor que lo haga temprano, antes de todas las complicaciones. Bueno, Luis, muchas gracias por esta charla. Nos veremos en otra oportunidad.